¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jordi Meléndez Yúdico, soy codirector de Factual Distintas Latitudes y vamos a dar inicio a la mesa número 8 de este 10º foro de medios digitales y periodismo. Hace 10 ediciones estábamos en Ciudad de México en el 2012 conversando con algunos de los medios que están aquí presentes sobre, bueno, cuáles eran sus objetivos, sus ilusiones, sus esperanzas en cuanto al periodismo digital y a los medios nativos digitales. Han pasado casi 10 años desde entonces y queremos conversar en esta ocasión sobre qué ha cambiado con sus medios, que en todos los casos son referentes en sus países y referentes a nivel regional, pero también queremos saber qué ha cambiado en nuestras sociedades en este lapso de tiempo y qué ha cambiado con nosotras y con nosotros mismos. Entonces, para ello, hemos invitado un panel de lujo. Hay personas de Animal Político en México, de Plaza Pública de Guatemala, de Chequeado de Argentina, del Faro de El Salvador. Van a ser moderados por Elda Cantú, editora del New York Times. Entonces, yo les agradezco mucho que se hayan hecho este espacio en sus apretadas agendas para conversar sobre el pasado, pero también el futuro de los medios digitales en América Latina. Adelante, Elda. Gracias, Jordi. Pues bienvenidos, José Luis, Daniel, Enrique, Laura. Gracias por estar aquí, gracias a la audiencia. Yo creo que sin más preámbulo, a mí me gustaría que echemos a andar la conversación con una pregunta, porque en los últimos 2 años hemos estado hablando de cómo cambió el mundo por la pandemia, ¿no? Pero estos 2 años son solamente una pequeña fracción de la última década, ¿no? Entonces, aun cuando hoy en día podemos pensar que el mundo es radicalmente diferente del que conocíamos, pues en marzo del 2020, ¿no? Creo que hay cambios mucho más profundos y mucho más estructurales que han sucedido en toda América Latina de manera general, pero que además han sido muy, pues tal vez, distintos en cada uno de nuestros países. Es decir, la diversidad de América Latina pues permite que convivamos con todas estas contradicciones. Entonces, a mí me gustaría que piensen en un modo en el que El Salvador, México, Guatemala y Argentina han cambiado en los últimos 10 años. Puede ser, no tiene que ser necesariamente el más importante, pero piensen en un cambio que haya sido fundamental en sus países en estos 10 años, ¿no? Entonces, no sé si Laura, ¿quieres iniciar? Dale. Gracias, Jordi, los organizadores y a todos ustedes. Es un panel de lujazo. Cuando Chequeado arrancó, El Faro ya existía y Animal Político ya era uno de los medios que mirábamos, así que está buenísimo. Si elijo una cosa que cambió en Argentina es que gracias a Ni Una Menos, el movimiento de mujeres es otra cosa. Los feminismos, las coberturas, la legalización del aborto, todo eso creo que es, si tengo que elegir una cosa que cruce política, narrativas, pero también nuestro ser, digamos, es ese. Ese también que impacta en nosotras las periodistas mujeres, ¿no? No sé si aparecerá. Y que además se ha vuelto como ha tenido un impacto multiplicador en la región, ¿no? Sí, total. Con lo bueno y con lo malo, en el sentido de, por eso decía lo de las periodistas mujeres, muchas veces decimos, es porque algo pasó, algo movió, algo hicimos, que aparece la crítica, la pelea, el odio. Ser periodista mujer hoy, en algunos sentidos es mucho más fácil y en otros es más duro, más complejo. Hay más trabajo. Sí, hay más trabajo y hay más odio en las redes, hay más hostigamiento, hay más molestia. Daniel, ¿cómo ves tú México? ¿Cómo se ha transformado en esta última década? ¿Cuál dirías que es como el gran cambio? Hijo, qué complicado definirlo. Lo fácil es decir
que pues hace 3 años hubo un triunfo inédito en términos electorales en México, un triunfo de la izquierda, y eso sin duda cambió de manera determinante la dinámica, los temas, la forma de abordaje, muchos otros temas más, ¿no? Pero yo quisiera más bien enfatizar otra cosa. Estos 10 años han sido también los de la normalización de la violencia, y ese quizá es uno de los temas que a mí más me preocuparían. Por supuesto coincido con Laura, el tema del feminismo me parece fundamental, pero para no repetir este elemento que menciona Laura y que, insisto, yo me sumaría, diría esto: la normalización de la violencia. Hoy en México, sacudir al lector cuando le narras el homicidio de grupos no pequeños de gente, cuando hablas de lo que ocurre con los migrantes y la violencia también, cuando hablamos pues de la penetración del crimen organizado en el tejido social, está siendo complejo convencer al lector de su importancia, de la importancia de las víctimas, de la importancia de la impunidad, de la importancia, por supuesto, de que el crimen organizado se meta en las tripas de la sociedad en regiones completas. Creo que ese es uno de los elementos fuertes. Han sido años de un discurso en donde nos insisten que se matan entre ellos, nos insisten que las autoridades están haciendo algo para frenar la violencia, pero lo que vemos en México son miles y miles de muertos, pero sobre todo, repito, un lector que no fácilmente se sacude ante este hecho, ¿no? Y además en esta normalización de la violencia creo que hay algo muy importante que tiene que ver como como el juego político, ¿no? Y estos cambios electorales de los que hablas han sido de alguna forma, pues han sucedido claro. Al margen, digamos, ¿no? O sea, la constante sigue siendo la violencia, ¿no? Entonces exacto, los gobiernos van y vienen, el norte, el sur, la frontera abierta, cerrada, y de todas formas seguimos viendo que hay el desafío del horror y de contar y narrar ese horror, ¿no? Sí, habría que decir para los no mexicanos que en estos 10 años hemos tenido 3 partidos políticos distintos gobernando, básicamente con el mismo nivel de ineficiencia para enfrentar la violencia, ¿no? Es de alguna forma también como la apolitización de la violencia, ¿no? Como un asunto que se vuelve muy, muy normalizado. Y Enrique, ¿qué está diferente en Guatemala? ¿Cuál crees que sería como esa gran transformación de la última década? Enrique sonríe como diciendo, oh, bienvenidos a mi mundo, ¿no? Es un poco distinto y en muchos aspectos semejantes. Me vas a permitir que sea un poco más minucioso, Elda. Empezaría con 3 datos. Uno que choca con la tendencia en toda América Latina, que es que la pobreza se profundizó. Creo que Guatemala es el único país de América Latina en estos 10, 15 Argentina años. también. Argentina también. Es uno de los pocos. De los 10 o 15 últimos años en que la pobreza se profundizó. 2, la economía de remesas. Hoy representa ya el 15% del Producto Interno Bruto del país y es algo que viene creciendo de manera, no sé si alarmante por lo que significa, que es el éxodo masivo de personas, al punto de que Guatemala ya es hoy, José Luis, corrígeme si no, el país que más expulsa migrantes de Centroamérica. Digo que ya supone el 15% del Producto Interno Bruto. Y esto tiene un doble efecto político. Por un lado, esas remesas que ingresan generalmente van al consumo y al consumo que nutre a las grandes empresas de los poderes consolidados, ¿no? Pero por el otro lado, va a recaer en familias que generalmente dependían de la economía de la finca. Entonces, es posible que les genere cierta independencia política en ese sentido. El tercer elemento va en contra de lo que ha dicho Daniel. La violencia homicida se redujo a menos de la mitad en Guatemala desde 2009. Menos de la mitad. Era un país que estaba alcanzando niveles de El Salvador, por ejemplo, que de Honduras, y hoy estamos mucho más abajo. No tenemos muy claro por qué, solo sabemos qué ocurrió.
Y el último, que es también como muy macro y el de naturaleza política, es que hubo un doble movimiento pendular, ¿no? A principios de la década pasada estábamos viendo un paulatino consolidamiento, un paulatino fortalecimiento institucional, sobre todo en el área de justicia, que después se aceleró y se profundizó hasta hacer una batalla campal contra la impunidad a mediados de la década con la CICIG, y en el momento que expulsaron a la CICIG se ha convertido básicamente en el reino de una alianza mafiosa que ha instaurado de nuevo una dictadura impersonal, ¿no? Conformada por narcotraficantes, por crimen organizado, por redes clientelares y por empresarios captores del Estado. Bueno, y yo creo que en ese sentido el caso de Guatemala, que va un poco como en contra de ciertas tendencias, ¿no? Que vemos en América Latina, pero que también puso el acento y puso la atención en estas figuras legales, ¿no? Y en estos fiscales, ¿no? O sea, en estas fiscalías que cobraron también mucha importancia en toda la región, de diferentes formas y con diferentes impactos, pero lo hemos visto en varios países de Sudamérica también, el surgimiento como de estas figuras, pues ligadas al poder judicial, pero de una manera distinta de la que conocíamos en América Latina, ¿no? Y que creo que eso también es muy, muy llamativo. José Luis, ¿cuál dirías tú que es el cambio que ha vivido o ha sufrido El Salvador en estos últimos 10 años? Pues iba a decir uno, pero viendo que Enrique ha roto la norma y ha dicho 3, me voy a quedar en 2, porque me parece que van en sentidos contrarios, aunque se cruzan en una figura que es la de nuestro actual presidente Nayib Bukele. Iba a decir sobre todo cómo la corrupción, digamos, esta sería la década de la corrupción, no porque no hubiera antes, evidentemente, sino porque la corrupción se convirtió en uno de los temas centrales de conversación en el país, en uno de los grandes motores sociales, en todos los aspectos. Es decir, por un lado, se consolidó una cultura de la transparencia y una idea de condena a la corrupción que es transversal, transideológica o transpartidaria y con una idea de que la transparencia y la buena gobernanza, pues, son principios básicos, ¿no? para llegar a aquello que se soñaba en una democracia. Y buena parte de la culpa de eso la tiene desde luego el periodismo, ¿no? El periodismo como esa gota insistiendo en hablar y en denunciar, hablar de corrupción y denunciarla desde cuando no era bien recibida, ¿no? Desde cuando la sociedad sentía que en realidad el periodismo, digamos, hacía una labor poco entendida y que no conectaba con las necesidades inmediatas, ¿no? Porque la corrupción en el fondo no terminaba de conectar hace años, hablo antes de ese cambio, con las necesidades inmediatas, la conciencia que tenía la ciudadanía de sus necesidades inmediatas. Eso ha cambiado, ¿no? Y eso es un cambio radical. Claro, el otro eje es la degradación absoluta de la política y la pérdida de fe paulatina en las propuestas políticas, ¿no? Entonces, esos dos ejes se cruzan en la candidatura y en la propuesta de un neosalvador de la patria, que es Nayib Bukele, ¿no? Que, aupado por la ira generada por la corrupción de los gobiernos anteriores, construye muy rápido un proyecto político que es probablemente tan corrupto como los anteriores, pero que está destruyendo la institucionalidad a una velocidad pasmosa, ¿no? Ya digo, a caballo de esa sed de venganza que ha generado la conciencia de que nos estaban engañando. Y ese cambio tan radical del que hablas, José Luis, que creo que nos da pie para hablar de la siguiente pregunta, que conecta un poco más con el periodismo y con los medios de todos ustedes, que tiene que ver con el surgimiento de la transparencia como valor, ¿no? O sea, hemos, ¿no? Como latinoamericanos, veníamos como de una era en donde el bienestar estaba como más generalizado, ¿no? Algunas necesidades básicas estaban muy cubiertas, había una mayor competencia electoral, a lo mejor no siempre política, pero bueno, había como este mercado un poco más liberalizado en términos electorales, entonces la transparencia de pronto se volvía un valor, ¿no? Algo que la gente estaba
consumiendo, que tenía como esta voluntad de comprender y de pensar que podía hacer la diferencia, ¿no? De alguna forma en nuestras sociedades. Y entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, cómo se transformaron sus medios junto con estos cambios de los que hemos venido hablando, ¿no? O sea, ¿qué ha tenido que suceder al interior de sus redacciones para que ir a la par de estos cambios, ¿no? En este contexto del que estamos hablando. Entonces, no sé si Laura, para respetar el orden que traíamos, pero si alguien más quiere responder antes. En nuestro caso, digamos, nosotros nos presentamos desde hace algunos años diciendo hacemos periodismo transparente, ¿no? Que obviamente es una elección, pero una elección de dónde nos paramos, pero básicamente también es una apelación al sistema de medios establecido en la Argentina, que no es transparente con sus audiencias, salvo algunas pequeñas excepciones. No es transparente respecto de ni sus métodos, ni sus dueños, ni sus coberturas. Y obviamente no estoy diciendo que nosotros hacemos todo bien, ni estamos en el óptimo, ni en el deseable, pero sí nos ocupamos de no solo exigirle a los líderes del debate público que rindan cuentas, sino sentirnos totalmente responsables frente a nuestras comunidades de rendir cuenta a nosotros, ¿no? Que Laura, asumimos que no estamos ahí parados, digamos, ahí arriba, hablando de cómo deben ser las cosas. Somos en ese sentido mucho más modestos, de escuchar al otro y además de decir, vos me podés contar las costillas a mí porque esa es tu tarea y esta es la mía. Y Laura, dirías que has visto en estos 10 años, ¿no? En cómo han cambiado ustedes también en el ecosistema de medios, cómo la verificación, que era algo que estaba como inserto en la práctica periodística, se ha convertido ahora, ¿no? Como en un producto periodístico per se, ¿no? O sea, ¿han visto ustedes que ha habido un cambio más allá de al interior, sino en general en el ecosistema? La respuesta corta es sí, sin duda. O sea, sin duda, cuando nosotros arrancamos en 2010, no había en ningún país del sur chequeadores, si queremos llamar a los verificadores fact-checkers o lo que fuera. Nosotros de todos modos nos sentimos periodistas, o sea, no hacemos otra cosa que periodismo y aprovechando las tecnologías abrimos las fuentes para que la gente nos chequee a nosotros. Y nos reímos un poco cuando nos dicen, pero esto no lo hacen, no tendrían que hacerlo los periodistas. Sí, es que nosotros somos periodistas, no somos otra cosa, solo que la lógica y el mercado y el modelo de negocios de algunos medios de estar en el minuto a minuto y de ocuparse del romance o el cuerno de tal o de cual, hizo que alguna de las prácticas del ABC, de todos los que decidimos estudiar periodismo porque nos interesa cambiar la realidad, no necesariamente se cumplan de la manera que todos nosotros en una conversación honesta, digo, con colegas de cualquier tipo de medio, reconocemos que no necesariamente pasa. A veces no pasa por un tema de negocio, otras veces no pasa por un tema de imposibilidad material, porque a la misma persona le están pidiendo que cierre no sé cuántos textos, o no sé cuántos videos, o tantos. Entonces, sí, hay más verificadores. También, por suerte, hay un poco más de conciencia en los últimos años, también en algunas redacciones, de que no da lo mismo publicar cualquier cosa. Porque algunas audiencias y comunidades empezaron a reclamarle al que siempre le creían, che, ¿qué pasa? ¿No? Una relación más fluida también con la audiencia, ¿no? De cierto modo, como de abrir la puerta y mostrar cómo se hace el trabajo y como eso, tal vez para crear esta confianza y mantener esa confianza, ¿no? Entonces, Daniel, no sé si en ese sentido ustedes sienten que han tenido que, no sé, Animal Político ir transformándose en el contexto también de este panorama de violencia. Es decir, hace 10 años cómo reportaban la violencia y cómo la reportan hoy en día, después de, ¿no? Como después de que
100,000 desaparecidos y de cuando se dejó de volver común, ¿no? O sea, como dejó de ser extraordinario que hubiera un cuerpo colgado en un puente. Entonces, ¿cómo han tenido ustedes que transformarse en ese panorama? Dijo, en ese panorama, en efecto, ha sido un reto el intentar siempre que el lector dimensione el tamaño del problema, vea además que hablamos de víctimas, de familias, que hablamos de impunidad, que hablamos de ineficiencia del gobierno. Pero déjame nada más dar un pasito atrás y verlo primero en un sentido un poco más macro. Yo diría que cambios sin duda muchos. El primero de ellos es que desde que empezamos en Animal, creo que hubo la convicción de que el periodismo digital tenía una ventaja muy importante sobre los medios tradicionales, que era la posibilidad de escuchar a los lectores. Esa parte me parece fundamental siempre de subrayar. ¿Y por qué lo subrayo? Porque hay un elemento que me parece central, que es a partir de escuchar a los lectores, a partir de tratar de entender cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus intereses, ha sido indispensable para los periodistas, yo creo que dar por lo menos dos pasos fundamentales. El primero es entender que el periodismo no puede ser, y en estos 10 años creo que ha sido clarísimo, no puede ser un tema de intuición, de filtración, de simplemente contar lo que veo, sino que el periodismo ha dado pasos importantes en términos de metodología, de rigor, de entender qué es una hipótesis, de temas que la verdad hace 10 años no eran quizá tan recurrentes. No era tan sencillo, por ejemplo, de repente tener a un periodista que hubiera estudiado una maestría o que entendiera políticas públicas o que supiera procesar una base de datos. Nosotros empezamos a trabajar en estos temas pues casi desde el principio de una manera, diría yo, muy artesanal, pero que hoy se ha vuelto ya un hábito para los periodistas de Animal, con el ánimo, repito, de darle el mejor servicio posible a los lectores. Pero junto con eso, también otra convicción que además yo repito mucho, que es, creo que en Animal hemos entendido que el trabajo del reportero no termina cuando le pone punto final a un texto, sino también se tiene que preocupar y ocupar de que su información llegue a los lectores, ¿no? Ustedes perdonarán que tengo un perro neuras aquí cerquita. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que tenemos que repensar nuestras narrativas, que tenemos que repensar las formas en que un lector se puede acercar a un texto. Ha sido un reto y diría yo que en algunos casos no sencillo, que de repente un reportero, por ejemplo, asuma que una investigación de 6 meses se puede resumir en un video de 3 minutos y que eso no es malo, ¿no? Eso no es ningún pecado. Y que eso no significa tampoco publicar textos cortos o no publicar textos, no, sino que significa la posibilidad de darle a los lectores diferentes entradas de lectura. Porque nuestro objetivo central es servir a los lectores y llegar a ellos lo más que se pueda. Y creo que los periodistas debemos tener ese reto muy presente y permanente. Si creemos, si estamos convencidos de nuestros contenidos, nuestra obligación tiene que ir acompañada de ver cómo llegamos al mayor número de lectores posible. Y si ese lector lo que quiere es un video de 3 minutos, también se lo tenemos que dar y no suponer que todo mundo tiene el tiempo y el humor de leer textos de 10, 15 o 20,000 caracteres, ¿no? Entonces, creo que estos temas han sido fundamentales, pues el trabajar, repito, con datos, con bases de datos, con metodología, con entendimiento de políticas públicas y demás, junto con la exploración permanente de narrativas. Creo que estos dos elementos hoy quisiera pensar que son más o menos normales en Animal, asumiendo pues que siempre hay limitaciones de tiempo y de dinero para hacer todo lo que quieres, pero hay por lo menos la convicción y que esta convicción ha redituado en la posibilidad de hacer algunas investigaciones que en otro contexto no hubiéramos podido hacer, ¿no? No hubiéramos podido hacer por esto que menciono, porque no hubiéramos entendido necesariamente cómo abordar el tema, cómo encontrar el dato,
y tampoco hubiéramos sabido necesariamente cómo transmitírselo a los lectores, ¿no? Entonces, quizá estos dos elementos son importantes. Hay muchos más. Tendríamos que hablar de redes sociales, de cómo se ha transformado, por ejemplo, las redes sociales en los 3 últimos años. Ahora vamos a llegar ahí, creo. Eso va Pero para largo, ¿no? creo que el tema de la profesionalización es súper importante, particularmente en América Latina, ¿no? O sea, venimos de una tradición en donde pues a lo mejor los estándares son muy de cada redacción, donde los lenguajes son muy de cada redacción, los hábitos, las prácticas, y nos estamos moviendo en esta última década hacia un periodismo más profesional, más estandarizado en el sentido de ciertos estándares, ¿no? de hablar el mismo lenguaje, de tener ciertos supuestos y ciertos principios en donde esa intuición también pasa por una práctica más profesionalizada, ¿no? Y por el otro lado, creo que es algo bien interesante lo que dices, estar cerca no pensar que porque estamos escribiendo, reportando, investigando, revelando algo que es fundamental para la vida pública, para la política, a la gente le tiene que importar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que vale mucho la pena, ¿no? O sea, porque eso implica repensar, ¿no? El horror, la corrupción, ¿no? Toda esta maraña de dificultades que tenemos en nuestros países y con las que vivimos y hacerlo que sea asunto de todos, ¿no? Y que ese trabajo de que sea asunto de todos también es periodismo, ¿no? O sea, no es un trabajo adicional. Entonces, no sé si José Luis o Enrique, ¿quién prefiera tomar la palabra ahora para hablar sobre cómo han ido cambiando? Un par de ideas, sobre todo para que no se me olvide también conectar con eso que decías de los estándares, que creo que nos está faltando decir, además de estándares para poder trabajar juntos, que es algo que no hacíamos hace 10 años. Es decir, no es solo que cada redacción teníamos nuestro propio lenguaje, es que además lo atesorábamos y parecía que estábamos orgullosos de no ser capaces, o por lo menos teníamos muy, muy normalizado, vamos al menos aceptarlo, la dificultad de trabajar con otros, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido que ser capaces de trabajar con otros, tener estándares comunes, es una virtud, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. En el caso del Faro, de todos modos, yo pienso en dos cosas que nos han marcado estos últimos días, nos han transformado profundamente estos últimos 10 años. La primera es precisamente a raíz, y no digo que sea necesariamente bueno, no es que sea malo, pero yo siempre le veo también el lado oscuro al hecho de que nos hemos convertido en un periódico mucho menos explicativo y mucho más de denuncia, ¿no? Es decir, lógicamente es maravilloso y es fantástico ser Watchdog, pero yo siempre he tratado de recordar en la redacción de mis equipos, ojo, periodismo no es solo eso. Claro que es eso, pero no es solo eso. Y además, porque lo relaciono con lo que decía con esto de la conversación, ¿no? Creo que la conversación no es responsabilidad solo del periodismo, pero es también responsabilidad del periodismo, ¿no? Y en ese sentido, el periodismo que explica, el periodismo que se explica y el periodismo que llena vacíos en la comprensión es más necesario que nunca, ¿no? Entonces, en el Faro, a raíz de que la gente, la población y la sociedad reaccionaba, valoraba, reclamaba más trabajo de investigación, más de investigación de denuncia o de investigación entendida como investigación clásica. Yo creo que lo hemos hecho más y más, y personalmente creo que además mejor, con más capacidad, con más alcance, con más amplitud temática, pero sí es cierto que eso nos ha obligado a sacrificar otras cosas, ¿no? Y a mí eso siempre me ha pesado, me sigue pesando. Y lo segundo es pues como el poder mirar al hueco, es decir, el buscarlo, los vacíos, ¿no? Claro, los vacíos, es decir, poder hablar de los temas de los que no habla nadie, que también lo hacemos, pero con menos recurrencia. Divertirnos más haciendo periodismo, divertirnos más generando conversación, romper más los esquemas, incluso en los que nos encasillan nuestros lectores, ¿no? Es decir, sorprender más a nuestros lectores. Es algo que yo echo de menos y que espero que podamos recuperar, claro, crecer más, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay un segundo elemento que también está relacionado con esto, y es el Faro empezar a recibir amenazas de cierta gravedad hace 10 años.
Y en los últimos 10 años eso se ha vuelto normal. Y tener protocolos de seguridad y tener que pensar en cómo protegerte, en cómo proteger a los reporteros, cómo proteger ahora también a la institución. Se ha vuelto, se ha incorporado a la raíz, al tronco del periódico, ¿no? Y eso también cambia la manera en la que trabajas, cambia la prioridad, cambia en qué inviertes recursos. Yo creo a veces que cambia incluso el tono en el que nos comunicamos con los actores de poder. Y no sé, siempre me hago muchas preguntas acerca de cómo eso nos transforma, ¿no? Para que seamos muy conscientes de nuestras transformaciones. Pero desde luego hemos tenido y seguimos teniendo que hacer un trabajo con mucho más cuidado. Y eso te cambia como equipo, te cambia como redacción. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos, pero siempre me pregunto sobre cómo nos transforman sin que nos demos cuenta. Y creo que has tocado un punto que es muy importante y al que me gustaría volver cuando hablemos de los desafíos, ¿no? Del contexto en el que se está ejerciendo hoy el periodismo en América Latina y de cómo la libertad de prensa está sufriendo algunos desafíos que pueden parecer incluso retrocesos, ¿no? O sea, cosas en las que a lo mejor pensábamos que ya no íbamos a tener que pensar, ¿no? Más que en ciertas zonas en particular o ¿no? Como para comisiones pues muy precisas, han vuelto de alguna forma han vuelto a permear de manera más generalizada la práctica periodística, pero no quiero pasar a eso antes de preguntarle a Enrique cómo lo ves tú en Guatemala, cómo se han transformado en estos años. Hemos hablado ya de la transparencia, hemos hablado del trabajo con las audiencias, de estos desafíos de seguridad, de ir a la denuncia. ¿Cómo lo ven en plaza pública? ¿Cuál ha sido uno de los más grandes cambios que ustedes han sufrido? Es más fácil decir en que no hemos cambiado, ¿no? No hemos cambiado en nuestra misión y no hemos cambiado en los objetivos centrales, que son proveer información profunda, veraz y oportuna. 2, crear un espacio de debate online y offline. Y 3, formar periodistas. Todo lo demás ha cambiado. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? Quizá no tanto porque cómo se hace y hacia dónde va ha cambiado. Y diría que hay varios tipos de cambios, ¿no? Los primeros son los cambios intencionales. Aquellos que son producto de un proceso que diseñamos en fases, ¿no? Y que sabíamos que íbamos a tener que modificarlo en el tiempo porque o no había las condiciones en aquel momento o no era el momento oportuno. El segundo son cambios porque el entorno te zarandea, porque descubren cosas nuevas, porque se te va gente de la redacción a otro lugar y te obliga a reajustar constantemente en un entorno en el que no es fácil sustituir a una persona, porque en nuestro caso, sí, desde el principio apostamos por periodistas generalmente con un grado de instrucción alta y por lo tanto de especialización alta, que no es fácil sustituir en un entorno como el guatemalteco, ¿no? Y el tercero son los ajustes para las audiencias, que suelen acontecer sobre la marcha. Y en ese sentido, nuestra aproximación, por ejemplo, a los datos y a los formatos muy populares es casi diametralmente opuesta a la que teníamos hace 11 años, para bien. Ya no hacemos estas grandes aplicaciones de datos que para nosotros éramos útiles, o por lo menos no las hacemos para el público, sino que se lo damos mucho más digerido, porque vimos que aquella idea lúdica que nosotros teníamos de que se podía jugar, ellos no la consideran tan lúdica, ¿verdad? Y por otro lado, pues acabamos de abrir nuestro canal de TikTok y en cuestión de 2 semanas teníamos más seguidores que los que habíamos construido en un año en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y transmitiendo contenido político muy, muy sencillo, pero en el canal oportuno para un público que habíamos definido como crucial en ese momento, que eran los estudiantes universitarios, ¿no? Porque creemos que son lo que llaman early adopters. No son pioneros en muchas cosas, pero sí adoptan rápidamente ciertas ideas, ciertas críticas, y la misión de Plaza Pública es contribuir a generar ciudadanía crítica. Luego diría que hemos tenido que luchar constantemente contra nuestros tótems y fetiches originales. Hemos aprendido a reempaquetar y usar múltiples veces y de múltiples formas la misma información, porque la información que nosotros construimos es cara, nos podemos pasar semanas o meses trabajando algo, lo tiramos con un texto
kilométrico y ahí moría. No, ahora lo reutilizamos de muchas maneras. Hemos fortalecido muchísimo, y parece un poco contradictorio con lo anterior, el área de ensayo y difusión del pensamiento y la investigación científica. Y por lo tanto, para quienes no lo sepan, Plaza Pública pertenece a una universidad. La relación con la universidad ha cambiado muchísimo con sus expertos y con redes de expertos de fuera. Para nosotros fue trascendental, por ejemplo, en la pandemia, aunque ya lo veníamos trabajando desde antes. Y una última cosa, Elda, o dos muy breves. Vemos que Plaza Pública sí acertó cuando se fundó en el diagnóstico. Nosotros pretendíamos poner en el centro cosas que habían sido marginadas, temas que no estaban, pero que consideramos centrales, y acertamos, porque esos temas se desarrollaron de una manera muy notoria en esta década, por ejemplo, la captura del Estado, ¿no? Pero eso también trajo aparejados desafíos que nos han puesto contra las cuerdas, ¿no? En aquel momento éramos los únicos que hablábamos de captura del Estado y nos podíamos permitir investigaciones lentas, muy estructurales. Cuando nos vimos en la cresta de la ola, nos empezó a llevar por delante y no sabíamos el grano que teníamos que utilizar, si fino, si grueso, si seguíamos haciendo el periodismo explicativo que veníamos haciendo, o si por ser nuestros temas teníamos que denunciar diariamente o hacer breaking news. Eso a día de hoy no lo tenemos muy resuelto. Digamos que lo tenemos resuelto estratégicamente, pero no en las discusiones de redacción, porque hay tensiones constantes de gente que quiere hacer el breaking news sobre nuestros temas, ¿no? Pero no podemos. Y lo otro que vimos, nacimos con la idea de hacer periodismo colaborativo, pero Guatemala era territorio minado para eso. Nadie quería cederle espacios, ni mucho menos reconocer a unos advenedizos como éramos nosotros, que además veníamos criticando al sistema de medios, ¿no? Entonces fue mucho más fácil comenzar colaborando internacionalmente, y después, conforme fueron surgiendo nuevos medios, creo que de eso hablaremos más tarde, nuevos medios tan pequeños como nosotros y tan advenedizos como nosotros, se pudo ir gestando un sistema de colaboración entre esos, entre los arribistas. Más difícil con los tradicionales. Y creo que esta convivencia también es, o sea, esta convivencia entre los grandes actores o los actores tradicionales, institucionales, ¿no? Como más masivos y los pequeños o los actores fuera como del establishment, también es algo que ha cambiado en nuestros países. Es decir, vemos un panorama de medios que es muy diverso, ¿no? Con unas audiencias también muy, muy diversas. Y creo que aquí es donde a mí me gustaría, algo que escucho en todos ustedes en esta última intervención, es la búsqueda de la relevancia, ¿no? Es decir, el qué lo tenemos claro, como bien decías, pero el cómo lo tenemos que cambiar, ¿no? O el cómo hemos tenido que irlo adaptando, el cómo llegamos a las audiencias, en cómo producimos lo que producimos, en cómo, como bien decía Daniel, ahora el periodista también es el encargado de distribución, ¿no? de su propia nota, y eso implica saberes diferentes, ¿no? Habilidades diferentes, y también pues tener la oreja como pegada muy al suelo, ¿no? A estar escuchando y conociendo a nuestras audiencias. Oye, Elda, sí. ¿me dejas agregar una cosa rapidísima? Sí, es que claro. Creo que vale la pena subrayar que también, y lo mencionaba ahorita José Luis de pasada, el tema del periodismo colaborativo creo que ha sido importante en términos digitales. Uno no ve normalmente alianzas de medios tradicionales. Hace 10 años nos juntamos 10 medios de América Latina en Argentina, estaba en El Faro, estaba Plaza Pública, entre otros. Nosotros teníamos apenas un año de nacidos, y esta primera experiencia fue muy, muy grata, de entender que no estabas hablándole a la pared, que estábamos muchos más haciendo este intento de repensar el periodismo y de buscar nuevas plataformas. Déjame contar rapidísimo que hace 8 años, en Animal Político, tenía yo el proyecto de generar un área de fact-checking, pero no tenía yo idea de cómo hacer las cosas. Y quiero decir que tuve la fortuna de ir a Washington a un foro y de conocer ahí a Laura. Y de veras lo digo, y quiero subrayarlo, porque sin que nos hubiéramos visto nunca, sin que nunca hubiéramos hablado con nadie,
no solo aceptó que la acompañara a una reunión, ella no se acordara, pero yo sí, a una reunión me con acuerdo perfecto. financiadores. ¿Sí te acuerdas? Ah, bueno. Imagínense nada más que primero me aceptó que la acompañara a una reunión con financiadores, que eso, Donde híjole, él no tenía siempre es mucho más que sencillo, ganar ¿no? que yo, ¿eh? Porque además era Exacto, estar exacto, reconocido y yo no. exacto. Pero sobre todo lo que fue muy interesante es que ahí no solo conocí, por supuesto, a Laura Chequeado y su trabajo, sino además, no sé si 3, 4 meses después, Laura organizó el que quizá tú me aclararás, LATAM Laura, pero fue chequea en noviembre de el primero, 2014. ¿no? Sí. Fue el primero, ¿ah? El primer encuentro en donde básicamente capacitó a periodistas para hacer este trabajo. Después de esto, en el caso de Animal Político fue nuestra editora general de entonces, Dulce Ramos, regresó a México con este conocimiento y el Sabueso, que es como se llama nuestra sección de fact-checking, nació pocos días después. Sí lo quiero mencionar porque para nosotros ha sido importante. Digo, evidentemente cuando vemos a los 5 que estamos en este foro, creo que se nota un poquito que soy el más viejo de todos. Bueno, mi trabajo en medios tradicionales sí me permite subrayar que hay una diferencia importante. Y cuando además veo a algunos de los asistentes, aquí está, no sé, por ejemplo, Lado B, para mencionar al primero que me encuentro, pues colaborar con Lado B hoy para nosotros es algo absolutamente normal. Y sí creo de veras que es importante subrayarlo porque, repito, en medios tradicionales no es tan sencillo, ¿no? Voy a agregar algo lindo. Me acuerdo perfecto, me acuerdo incluso el lugar, la avenida por la que caminábamos hasta la reunión y todo. Pero para mí era un lujazo porque tenía un rato más de charla con vos, Hombre, a quien muchas te gracias. pedía consejos. Bueno, nada, lo que cuenta Daniel, que empezó como LATAM Chequea, y en eso también inspirando a otros a que sean atrevidos. Armamos LATAM Chequea como un espacio donde dijimos, bueno, a ver, hagamos la lista de los medios de América Latina que nos gusta leer, que admiramos a sus equipos. Invitémoslos a un evento y ¿por qué no decirles que en sus equipos, que ya tienen equipos haciendo periodismo de investigación, que ya tienen una marca, que ya tienen una audiencia, que era lo que más nos costaba a nosotros como chequeado empezando de cero, sumen equipos de chequeo, por ahí para unas elecciones, por ahí para seguir alguna temática específica. Para nosotros era indispensable poder tener colegas con los que compartir aciertos, pero también errores, desafíos, o sea, situaciones en Argentina en ese momento no había, salvo Anfibia, medio digital, no existía, eran todos gigantes. Entonces... y eso que dices, Laura, es súper interesante porque a lo mejor también acá en el foro hay mucha gente muy joven que ¿no? Y para quienes participar en un foro como este, en donde hay gente de todas partes, pues a lo mejor es muy normal, ¿no? Pero esto es algo que ha sucedido también en estos últimos años. Y hace rato Enrique hablaba del tema del talento, ¿no? Y de la dificultad del talento, pero yo creo que también, no sé cómo lo ven ustedes, hay también una movilidad más grande de periodistas, al menos en la región, en el sentido de que existen estas conversaciones, hay más facilidad para hacer periodismo digital colaborativo, ¿no? Para moverse de un país a otro. Eso yo creo que no pasaba antes, ¿no? Y al menos en la Argentina, y no tengo buenas explicaciones, pero al menos en la Argentina logramos no solo colaboración con otros digitales, sino también con los grandes medios. O sea, no siempre, pero es una como premisa mía desde el inicio fue, estamos locos si creemos que la gente va a venir a nosotros a una página web de unos desconocidos a leer datos y a mirar evidencia. O sea, tenemos que estar donde esté la gente. Y ese donde esté la gente ahora puede ser TikTok, y Enrique lo contaba, sí, Enrique creo contaba, y antes era la televisión, y algunos colegas de medios digitales independientes me miraban con cierta cara de como, qué pragmática que te ves, ¿no? Vas a hacer una alianza con aquel. Y mi punto era, necesito esa alianza si quiero tener el impacto que espero.
porque no sirve para nada que haga buen periodismo si no le llega a quienes esperamos. Entonces, LATAM chequea en pandemia junto a 33 medios de 20 países para trabajar contra desinformación de coronavirus. Ahora, a mí me llena de orgullo que nosotros no tenemos nada que ver en Chequeado, y como parte de LATAM Chequea Vacunas, hay una red formada por, bueno, Animal Político, Convoca y Ojo Público de Perú, Ecuador Chequea, trabajando en desinformación en lenguas indígenas, para ir ahí donde necesitan esos contenidos en audios, con radios comunitarias, y no me animo a decir podcast porque no necesariamente lo llaman podcast esas comunidades, pero pasan un montón de cosas porque nos importa tener impacto, y porque para mí es una tontera que, y no estoy diciendo con esto que de vez en cuando no queramos ser primeros en nada, ¿no? Obvio que sí, que somos todos un poco así, aunque nos hayamos transformado, pero que es una tontera entre nosotros no darnos cuenta que somos mucho más fuertes y más relevantes cuando encontramos maneras de trabajar juntos. Y obvio que no es fácil. Y si no tenés claro quién manda cuando hay un quilombo, y si no hiciste un workflow de trabajo que permita que todos puedan colaborar realmente sin dejar la vida, y fracasa, ¿no? Y eso lo aprendimos a los tumbos. Y seguimos aprendiéndolo, pero vale la pena. Y en esa búsqueda de relevancia, ¿cuál dirían ustedes que ha sido como la amenaza existencial más grande que han enfrentado? O sea, una sola. Digamos que si tuvieran que elegir, ¿no? O sea, ustedes han construido con su trabajo medios que no solamente sobreviven, sino que tienen efectos en la vida política, en la vida pública, que son relevantes. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la primera amenaza la principal amenaza que han tenido que enfrentar como para, ¿no? Como para mantenerse ahí, ¿no? Yo, o sea, entiendo que hay muchos desafíos en el día a día, ¿no? En las cosas chiquitas, pero digamos que así en modo supervivencia, ¿cuál dirían que ha sido la amenaza más grande que han enfrentado? Yo diría que la desinformación, ¿no? Como idea general, y lo barato que se le hace a la industria de la desinformación funcionar. Es decir, porque prefiero empezar por ahí en lugar de empezar diciendo las redes sociales, porque no son las redes sociales, en realidad es la industria de la desinformación, con recursos, no voy a decir ilimitados, pero inalcanzables para nosotros, funcionando a todo vapor, utilizando todas las herramientas que nos hicieron posible, que hicieron posible que existiéramos, entre ellas el abaratamiento de la distribución de periodismo, ¿no? A través de Internet, llevadas a su máximo exponente como herramientas del mal, por decirlo de una manera un poco de cómic, pero en el fondo representando algo que estuvo siempre ahí, que es el deseo del poder de desinformar, pero con unas capacidades que ahora mismo a mí me asusta mucho la velocidad a la que evolucionan y la velocidad a la que evolucionamos nosotros. Con una paradoja, porque en la conversación que estamos teniendo hay algo que yo creo que es subyacente, pero que no hemos afirmado. Tú lo decías ahora, Elsa, pero lo cierto es que una de las cosas que ha cambiado es que somos relevantes. Es decir, que somos relevantes es la mayoría de nuestros medios hace 10 años, o cuando nacimos, éramos medios complementarios, claramente, y teníamos esa vocación de ser medios. Había quien nos llamaba medios alternativos, todavía hay quien lo hace. En realidad, yo ahora estoy un poco, hay conversaciones en las que cuando me dicen es que sois un periódico digital, digo, llámame periódico, todos los periódicos son digitales. Es decir, en realidad somos medio de referencia, no el medio de referencia, pero somos medio de referencia en muchos de nuestros países, ¿no? Y eso es un cambio radical, y a veces lo olvidamos. Crean titulares, ¿no? No, marcamos la agenda como cualquier otro, ¿no? Y lo hacemos, yo creo que todos los que estamos acá. Y lo hacemos probablemente con más frecuencia que los demás. Pero aún así, el gran adversario, y quizá lo que pasa es que ahora estamos en primera línea frente a ese adversario, es la estructura del poder de desinformación, ¿no? Igual que el poder ya nos coloca en primera línea de amenaza física,
el poder nos coloca en primera línea de objetivo, de minimizar nuestro impacto y digamos que ya estamos en la mesa de los mayores, y en la mesa de los mayores nos damos cuenta de los chiquitos que somos en ese proceso de enorme concentración de recursos que se va dando y de enorme tecnificación del ataque a la información. Y un ejemplo solo de eso, chiquito, y obvio dejo palabra a los otros, es si yo tengo que decir una cosa donde la impotencia fue total, es en el chequeo al debate de candidatos presidenciales, a nosotros nos hicieron un ataque, ¿no? Un ataque de miles de cuentas del extranjero que bloqueaban nuestro sitio. Y era desesperante porque teníamos a casi 100 personas, entre expertos, voluntarios, toda la redacción preparada para hacer ese debate y no teníamos canal, no teníamos... bueno, lo resolvimos, pero lo resolvimos en parte por la colaboración y porque lo hicieron un poco antes de lo que debieron, porque si nos lo hacían a la mitad del debate o a iniciado el debate, nos silenciaban. Y bueno, sé que tienes otro debate hoy día, entonces gracias por el recordatorio, pero creo que eso de lo que hablan ustedes dos, José Luis y Laura, del tema de la desinformación como amenaza existencial, ¿no? Me refiero a que es en efecto muy barato, a que en efecto utiliza muchas de las mismas herramientas con las que trabajamos, pero además se ha atomizado, ¿no? O sea, hay como este mercado como muy freelance, en donde ya no es necesariamente como el aparato, ¿no? El gran aparato de propaganda que viene contra el medio de comunicación que amenaza o contra el periodista, sino que se vuelve como un mercado muy freelance, muy competitivo y en donde hay muchos frentes abiertos. Daniel, me gustaría saber qué piensas sobre eso. Enrique. Pues me adelanta Daniel. Vas. Y no, es que todavía no han dado la respuesta fácil y tengo que me la quites, entonces prefiero darla yo ahora. Por favor. Entendió la pregunta de manera contraria a José Luis, dando por sentado que la pregunta implica que ya somos relevantes. ¿Y desde dónde somos relevantes? Si es que lo somos, no lo somos desde el establishment, no somos parte del establishment mediático y no somos parte del establishment político y no se nos ve así. ¿Qué somos entonces? Somos medios, y me atrevo a hablar por todos, nacidos con un discurso que impugna a ese sistema. Entonces, el Faro habla de periodismo incómodo y creo que todos nos sentiríamos cómodos con esa descripción, ¿no? Si somos incómodos y somos relevantes, esa relevancia casi se convierte en el detonador de esa amenaza existencial que tú dices, ¿no? Que para mí es las represalias de las élites políticas y económicas. En el caso de Plaza Pública, las más longevas, las más persistentes, han sido las económicas, porque los actores económicos estaban fuera del debate hasta que llegó Plaza Pública, ¿no? Eran inmaculados, ¿no? En los últimos años se descubrió milagrosamente que eran una parte orgánica del sistema, pero hasta entonces eran inmaculados, en buena medida porque dominaban todos los periódicos, ¿no? Los malos eran los políticos, que por supuesto no les voy a hacer lavado de cara, ¿no? Esa amenaza existencial para nosotros ha venido de ellos y en los últimos años también de la presidencia fundamentalmente, o de lo que se conoce como alianza mafiosa. Pero la represalia es la amenaza existencial. Y esto de las represalias me da pie, a menos de que, Daniel, interrúmpeme si quieres, pero esto de las represalias me da pie a una pregunta que yo, con la que quería cerrar o ir hacia el cierre, que tiene que ver con, así como sus medios han cambiado, así como nuestros países han cambiado, también se han actualizado, digamos, como los principios del manual del represor, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que vemos una nueva serie como de liderazgos, de mecanismos del poder que amenazan a la libertad de prensa de formas que a lo mejor no conocíamos o que tal vez habíamos pensado que habían quedado atrás de manera generalizada. Entonces, me gustaría que si pudieran
pensar en una forma, ¿no? O sea, como que ustedes están viendo en sus países, en que el poder establecido, ¿no? Como bien decías, Enrique, como el poder de las élites económicas o políticas está reinventándose para atentar contra la libertad de prensa. Me gustaría que cada quien me dijera como un cambio, una transformación que están viendo y que desafía su operación o su forma de trabajar. Eso por una parte, y para ir hacia el final, que no me quiero ir, y yo creo que esta conversación está siendo un lujo, pero la otra tiene que ver con cómo están ustedes viendo a sus audiencias en los próximos 10 años, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo ahora que tal vez no pensaban estar haciendo hace 10 años, pero como un modo de llegar a las audiencias del futuro? Te confieso, Elda, que abordaron los 4 temas que son algunas de mis obsesiones, entonces me va a ser muy complicado. Primero, centrarme en alguno y luego ser claro, porque créanme que son temas que me parecen muy importantes. Trato de enunciar algunos casi como si estuviéramos tuiteando. Primero, creo que en el caso de México, en estos últimos 3 años se ha profundizado algo, varios puntos, pero empiezo con uno que es, desde el poder, no solo el político, hay un profundo desprecio al periodismo. Y creo que es un cambio importante en estos 3 años. Es decir, hay una descalificación permanente del ejercicio periodístico, pero además hay un ejercicio cotidiano de la propaganda para enfrentar no solo a las oposiciones, sino también al periodismo, que nos está haciendo daño. Y digo nos está haciendo daño porque si nosotros vemos el informe de Reuters, México es un país en donde la credibilidad del periodismo ha caído de una manera muy importante, en buena medida, insisto, empujada desde el poder. Estaría yo lejos de decir que los periodistas somos puros y virginales. Estoy convencido de que el periodismo en México ha contribuido de una manera decisiva en esto, pero el primer punto que mencionaría sería este interés del poder de descalificar al periodismo y de hacer de la propaganda su herramienta fundamental. Segundo, hay un cambio en el lector que a mí me preocupa y lo planteo así, que es, creo que hay cada vez más lectores interesados en la opinión antes que en la información. Y creo además que desde el poder y desde los medios tradicionales, esto es algo que les gusta, en lo que se sienten cómodos. Es decir, en los medios tradicionales lo que vemos es espacios de opinión gigantes en donde pueden tener 20, 30, 40 opinadores frente a espacios de ejercicio periodístico cada vez Es más más reducidos. barato, ¿no? Es mucho más barato opinar que hacer periodismo, ¿no? Sin duda. Pero además creo que hay otro elemento. No solo es más barato, sino además te da más la credencial de pluralidad. Si tienes colaboradores de izquierda, de derecha y de centro, cuando tu periodismo puede ser exactamente igual de oficialista que hace 10 años. Y además tiene el efecto, perdóname que te interrumpa, no, pero no, tiene el contrario. efecto también de calza perfecto con la polarización y con los mecanismos de engagement que ya conocemos, ¿no? Que se han estado hablando en este foro. O sea, ¿cómo funciona el engagement? Pues más fácil es comprometer al lector o a la audiencia haciéndolo enojar, ¿no? o apelando a sus emociones. Exacto. Y por o eso diciendo creo lo que esa quiere escuchar, ¿no? O también. Sí, que eso me parece central. O sea, creo que estamos en un momento en donde hay sectores importantes de los lectores que solo leen a quienes les dan la razón y eluden pues la información. Si nosotros revisamos los medios tradicionales, creo que hemos visto en estos 3 años un deterioro en la calidad periodística, pero una consolidación de los espacios de opinión, insisto, usados en muchos casos por los propios medios para presumir pluralidad, y con un presidente obsesionado con las opiniones, ¿no? Y con los medios tradicionales. Tenemos hoy un gobierno fundamentalmente analógico, es decir, aquí hemos vivido la paradoja de que quizá hemos retrocedido en relevancia e influencia en los medios digitales,
Pues porque el presidente y de ahí para abajo, el periodismo digital es algo que le suena a siglo XXII, ¿no? O sea, el presidente bien podría decir algún día que el Internet es el futuro, que no sé si ustedes coincidan, pero hemos ido a tantas conferencias en donde hemos oído semejante cosa, que creo que hoy lo podríamos escuchar en México. Entonces, eso también me parece importante. El tema de la desinformación me parece capital. Yo siempre presumo que el periodismo, que el mejor periodismo que se hace en América Latina se hace en los medios digitales. Pero también hay que subrayar que el peor periodismo se hace también en los medios digitales. Y yo no quisiera dejar de mencionar que la desinformación, cuando se refiere a temas de dinero, es decir, cuando tiene un resorte económico, además del mal periodismo que hacemos en los espacios digitales de cada uno de nuestros países, tiene que ver con un modelo de negocios consolidado por las grandes corporaciones y en este caso, por supuesto, Google por delante. Y creo que es uno de los temas que nos debe de preocupar. Es decir, hoy quien quiera tener un medio digital autosuficiente, lo que tiene que hacer es inventar, escandalizar, mentir, no tener periodistas, sino tener redactores que se roban las notas de unos lados a otros. Es decir, un modelo en donde las visitas son lo más importante. En Animal Político las visitas es uno de mis temas absolutamente obsesivos, pero por supuesto soy un convencido de que visitas siempre tiene que ir de la mano de un principio fundamental que es no perder tu misión. Es decir, no transigir en cambiar o ceder en términos de rigor o de metodología o de los temas que consideras que son los centrales en aras de conseguir visitas. Este equilibrio es complejo, pero sí creo que hay muchos medios digitales que han optado por la segunda opción, es decir, por buscar las visitas a costa de todo, ¿no? Creo que la desinformación, además, claramente es una herramienta de partidos y de políticos empeñados en reventar al adversario y que no han sido suficientemente sancionados en nuestros países. Hoy tú puedes dedicar dinero público, no me refiero al gobierno solamente, sino por supuesto los partidos, para financiar cuentas que se dedican fundamentalmente a desinformar sin que haya ningún tipo de sanción. Entonces también es otro de los elementos que me parecen clave. Entonces, perdón que haya sido así desordenado, pero repito, abordaron varios temas que para mí son obsesiones. Yo como soy y sé cuál es tu chamba, Elda, no me lo tomes a mal, pero como yo desprecio las secciones de opinión, porque opinadores No, hay yo a no. montones, ¿no? No, yo estoy comprometida con el Lo news, sé, así que, lo sé. Ah, qué bueno, no. estás clavada en el news, qué bueno. Entonces, sí me preocupa esa parte, ¿no? Creo que si comparáramos lo que ha sido estos 10 años en este sentido, bueno, la cantidad de opinadores, de gente que opina además de lo que sea, y que además tiene relevancia porque hay lectores que coinciden con ellos, cuando hay información relevante que además puede incluso contradecir a estas opiniones, híjole, creo que es un tema que nos tiene que preocupar, ¿no? Y creo Yo que en el caso quiero... de... No, dale, Perdón, sí, perdona. no, por favor, no, No, Laura, adelante. que solo agregaría en esto de pensar con algo de autocrítica y de qué cambiamos y demás. Siento que parte de la razón, y eso nos preguntaba por ahí Jordi al invitarnos, de, bueno, nuestros medios llegan hasta acá cuando por ahí al inicio pocos apostaban a que estuviéramos y que fuéramos relevantes y que tuviéramos equipos de periodistas increíblemente buenos y en nuestro caso bien pagos, o sea, y demás. Fieles y firmes a nuestros valores, a nuestra misión, pero mucho más flexibles respecto de las formas y mucho más abiertos a explorarlos como, ¿no? O sea, esto que decía Daniel, de un periodista que pasa 6 meses y que le decís, perfecto, escribí tu texto, pero tu texto va a ser un video. Daniel fue generoso, dijo 3 minutos, en nuestro caso 2. Eso para mí tiene todo el sentido y no
lo discutimos, porque si queremos el impacto necesitamos eso, que es lo mismo que dije hace un rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos a esperar que la gente quiera lo que nosotros creemos que es lo que debe querer? No, si queremos cambiar las cosas, tenemos que escuchar, y escuchar no es darle una teta en una foto. Escuchar es por qué tiene sentido convencerlos de que es relevante alguna agenda que quizá los medios más tradicionales dejaron de explicarle. Y ahí para mí está esto de José Luis de los vacíos. O sea, Chequeado siempre dice, y en esto que decía Enrique, que no tienen resuelto cuánto de breaking y cuánto de no. Nosotros, no digo que en el futuro, pero siempre tuvimos claro, vos no te informás en Chequeado. Chequeado no es un medio de primera lectura. Chequeado es un medio para entender lo que pasa, para comprender más, para ser más crítico, para agregar valor. Y la desinformación lo que hace es colarse en los vacíos. Lo que vemos y vimos en la pandemia clarísimo es que cuando la gente tiene vacíos, se meten ahí, se meten y... Nos quedan 3 minutos, entonces nada más quería decir eso, perdón. Gracias, Jordi. Meto cuchara yo, si no te molesta, Sí. a raíz No me también molesta para nada. de esto que dice Laura, y también un poco cerrando con esta idea que decías de dónde nos vemos, hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que en medio de este escenario hay muchos desafíos que enfrentamos. Uno es para empezar, tener que ser más fuertes, es decir, más fuertes y, por desgracia, más grandes, con toda la complejidad que supone ir creciendo, ¿no? Aquí Daniel nos podrá hablar horas de lo que supone trabajar en un equipo tan grande como el suyo, ¿no? Porque si los demás tenemos problemas en manejar barcos más pequeños, no quiero pensar lo que es manejar a nivel político, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí creo que tenemos que entender que si queremos hacer más, si queremos llegar más, si queremos llenar más vacíos, tenemos que seguir creciendo. Y seguir creciendo será en números, será en capacidad, será en lo que sea, ¿no? Pero seguir creciendo, ¿no? No resignarnos a la marginalidad a la que nos querían condenar hace 10 años. Y sobre todo estar alerta para que no nos hagan caer en la marginalidad de ninguna forma, ¿no? Eso por Enrique. un lado. Y por otro lado, y por otro lado decía, con lo de llenar vacíos, que llenar vacíos también a veces no es solo temático o de forma, es llenar vacíos casi físicos. Es decir, yo pienso mucho, admiro mucho cuando veo Ojo Público y todo su trabajo haciendo periodismo en diferentes lenguas dentro del Perú. Y en las regiones. Claro, y en las regiones, ¿no? Tú decías dónde nos vemos y dónde no esperábamos estar. Yo no esperaba estar en Washington impulsando un proyecto del Faro en inglés y pensando en cómo, no todavía, pero en algún momento vamos a lograr conectar con la enorme masa de salvadoreños, complicadísima, amplísima, de guatemaltecos, de centroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Eso también es un vacío, es una deuda que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que hay muchas deudas que tenemos como medios, que tiene el periodismo en nuestros países, y a veces también esas deudas tienen... Uy, lo hemos perdido, Enrique. Fuiste tú. Sí, ya estaba hablando demasiado. Además, ya me sé de lo que dice José Luis. Somos pocos y nos parecemos mucho, ya. decía Mafalda. Estuvo la semana pasada en mi casa. Le desconectó el... Lo tengo aquí hablando. No, bueno, comparto todo lo que ha dicho José Luis, lo que han dicho los demás también, y en términos de desafíos añado uno, que suele ser un ángulo ciego para nosotros. Generalmente somos periodistas que llegamos a estos medios porque queremos hacer periodismo de una manera diferente. Luego nos damos cuenta de que los fundamos normalmente no podemos hacer periodismo, sino que creamos el medio para que alguien más lo haga. Y eso nos impone una multitud de responsabilidades administrativas y gerenciales para las que normalmente no estamos preparados. Y ese es el ángulo ciego, ¿no? La administración y la gerencia de medios, la institucionalización de los procesos, el tener protocolos de toda naturaleza. Muchas de las crisis que nos suelen llegar nos llegan porque no dominamos esos aspectos y no las logramos resolver o mitigar
porque no tenemos estructuras para hacerlo. Sabemos hacer reportajes, sabemos hacer investigaciones, sabemos cuál es el tema central. Más o menos vamos empezando a comprender a las audiencias, pero normalmente la parte administrativa y gerencial es una debilidad mayúscula y no le estamos poniendo suficiente atención. Yo creo que eso da para otra mesa. A mí me gustaría sugerírselo a Jordi porque es algo de lo que normalmente lo despreciamos mucho, pero también en este panorama del que hablabas antes del talento y de los cambios y el cómo y los procesos, creo que también nos estamos enfrentando a una generación de periodistas mucho más, con una búsqueda distinta del trabajo, ¿no? Del balance entre el trabajo y la vida. O sea, y hay cosas de las que no hablamos lo suficiente hasta que se convierten en un problema, ¿no? Entonces, pero bueno, eso será tema de... Pero Elda, dices bien despreciar, tú lo has dicho en un sentido, pero yo lo veo en distintas redacciones, en distintos medios, que las redacciones, la gente de las redacciones desprecia el trabajo de los administrativos y de los gerentes, hasta que estamos en una crisis, y entonces se dan cuenta de la fortaleza que suma esa gente. Y yo creo que ese es un asunto que tiene que ver mucho con las transformaciones que tal vez nos quedan pendientes para los próximos 10 años, más allá de las audiencias, ¿no? O sea, el cómo transformamos nuestra forma de trabajar, de gerenciar, es decir, antes, ¿no? En la prehistoria, pues peleábamos por el espacio del aviso en la página con el gerente, ¿no? Y ahora son otro tipo de peleas, ¿no? Claro. Y es una relación mucho más estrecha, porque en efecto, ¿no? Ustedes que lideran sus medios y que tienen la cabeza puesta en el periodismo, también tienen que destinar una parte de esa energía al gerenciar el talento y el dinero, ¿no? Yo siempre digo que yo empecé trabajando como periodista en el diario La Nación y la redacción estaba en un piso y comercial estaba en otro piso. Y nos queríamos creer que esos pisos no hablaban, ¿no? Y digo, nos queríamos creer hasta que hablaban y algo no salía. Y entonces yo, más allá de que comparto con Enrique que a todos nosotros nos pasa que por momentos decimos, pero yo quiero hacer periodismo, ¿y qué estoy haciendo, no? Y estoy haciendo periodismo porque estoy generando hace años un espacio donde de veras tenemos autonomía y libertad. Y eso no pasaría si no lo hiciéramos nosotros. Y a veces estamos llamados a hacer este tipo de cosas. Y yo digo, lo anterior era como un niño que quería dejarse engañar. Lo que hacemos ahora nosotros, haciéndonos cargo de no hay periodismo de calidad, sin recursos, y no hay que tener vergüenza de pedir dinero, porque lo necesitamos, porque la unidad producto de Chequeado en 2010 era un buen texto con una buena investigación y un gráfico de Infogram gratis. Y hoy llego a hacer eso y no llegué ni al principio de donde quiero llegar en el impacto. Entonces nuestro producto hoy es mucho más caro, necesitamos más recursos y está bien que aprendamos a hacer esto y que nos saquemos el prurito de si somos periodistas de eso no hablamos. Hablamos de esto porque para hacer periodismo de verdad necesitamos hablar de plata. Uf, sin duda, sin duda. La palabra es horrible, gerenciar, pero es parte de nuestra vida cotidiana. Yo terminaría solo diciendo, cuando empezamos Animal Político éramos 10 personas, ahora ya somos un poquito más de 50. Bueno, para mí es una barbaridad de gente ya, pero siempre será importante subrayar lo que acaban de mencionar, tanto Enrique como Laura, que es, para que podamos hacer periodismo necesitamos recursos. Es fundamental que los periodistas nos involucremos en esto, que conozcamos y aprendamos sobre el modelo de negocios, que entendamos pues que esa es precisamente una herramienta fundamental para tener independencia, autonomía y poder hacer el periodismo libre que queremos. Sin recursos estamos condenados a lo chiquito, por tanto, a dar un servicio pobre a los lectores y además, porque lo hemos visto con muchos colegas, a nacer y morir pronto.
creo que ese tema siempre habrá que subrayarlo. Si no queremos que nos pase eso, si no queremos además afectar la autonomía y la independencia de nuestro trabajo, tenemos nosotros que involucrarnos. Y ese paso creo que ha sido, en el caso personal, fundamental. Sin este paso, creo que no hubiéramos podido sostenernos estos ya casi 11 años. Nosotros en un mes cumplimos 11 años, de una manera pues, que nos ha permitido crecer. Esto implica, en efecto, pensar en visitas, pensar en dinero y demás, sí, pero creo que el objetivo final es muy importante, ¿no? Bueno, ya me eché un rollo que hizo que Laura saliera corriendo. Pero ya No, nos no, había no. dicho que tenía, no, hombre, ¿cómo crees? Ella, Lo digo de broma, tenía ella trabajo que hacer. Pero bueno, puede cualquiera de ustedes usar el viejo truco de se me cayó el internet como José Luis y con esto ya salió correcto, ¿no? Pero bueno, solo quería subrayar pues esa parte. El discurso de los periodistas no nos metemos en dinero termina siendo un autogolpe porque finalmente, repito, solo la independencia económica te permite realmente hacer un ejercicio periodístico libre, ¿no? Ese ha sido, en términos, en mi caso, gerenciales, no me refiero a lo demás, al periodismo, a los equipos y demás, no. En términos estrictamente gerenciales, esa ha sido siempre mi prioridad. Creo que el saldo ha sido positivo, pero pues el costo es que pues yo tenía una barba como la de Enrique y pues ahora verás que me veo como 30 años más viejo que él, ¿verdad? está de moda, así que no te preocupes, Daniel. Pero en efecto, creo que lo que has dicho vale mucho. Creo que es importante que hablamos mucho de audiencias y del periodismo y no hablamos suficiente sobre lo que hay detrás, ¿no? Como el tras bambalinas. Pues sí. Y Dinero, muchas cochino veces dinero. el tras bambalinas muchas veces tiene que ver con sueldos y tiene que ver con ingresos y tiene que ver, ¿no? O sea, con las cosas que de las no nos gusta hablar de eso porque no tiene épica. Pero también él con protocolos, por ejemplo, de género, con gestión de recursos humanos, claro. con un desempeño emocional, protección, Hombre, claro, tiene razón. No es solo plata, o sea, se puede tener la plata, pero no saber nada de otro y terminar destruyendo un medio. Con mucha plata. Y bueno, claro, y porque claro. además somos susceptibles de entonces, ¿no? De reproducir aquello que el periodismo intenta desnudar o denunciar, es decir, de la explotación laboral, es decir, del acoso Y de todo lo laboral demás, claro. y de todo lo demás. Nosotros es decir, estamos... si no... Sí, digo, solo iba a mencionar como anécdota, nosotros estamos precisamente en este momento metidos en un proceso de revisión de cultura laboral. Aprovechamos la relación con la Fundación Ford y además invertimos una cantidad de dinero para contratar consultores que desde hace un par de semanas están metidos en revisar cultura laboral, generación de protocolos y demás, pues que son cosas que evidentemente para periodistas que tenemos un poco más años, suena muy raro. Finalmente yo vengo de redacciones en donde le decías hueso al auxiliar y en donde podías patearlo impunemente. Y ese es un, bueno, lo dijo en la primera participación Laura, ¿no? Cuando hablaba de feminismo. O sea, sin duda, este es un tema fundamental. Tanto así que los recursos, pues, económicos que siempre son limitados en los medios digitales, invertirlos en este tema no es una decisión sencilla. Pues uno siempre querrá, ya sabes, más reporteros o no sé, ¿no? Diseñadores, programadores, no sé, lo que sea. Nosotros optamos por invertir estos recursos específicamente en el tema de cultura laboral, tratando de que pues Animal Político sea también un medio en el que la gente trabaje bien, crezca, se desarrolle, sepa con quién quejarse, con quién no, sepa cuáles son los límites y demás, porque yo vengo de una cultura laboral distinta y esa parte es un reto, ¿no? Sí, y hablando de límites, tengo aquí el límite de tiempo. al Grillo, al Pepe Grillo que me está
hablando en el oído para decirme que tenemos que cerrar. Me encantaría que continuemos esta conversación. Los invito a que sigan interactuando con el foro en redes sociales. Y bueno, pues Jordi, nos debes una reunión más larga. A mí me encantaría seguir hablando con Enrique, con Daniel, con Laura y con José Luis, a quien perdimos, pero tenemos que parar. Así que gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Y continuamos por otros lados Qué gusto, esta por conversación. cierto, conocerte, porque no nos habíamos visto, Elda, y qué gusto. Es un lujo, la verdad. Voy a decirlo, que ha sido un privilegio para mí conversar con ustedes y estar sentada Muchísimas como en la gracias. primera fila de esta conversación. Mi Gracias querido Enrique, a todos. te mando un abrazo con cariño. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Les pido si pueden prender sus cámaras para tomar una foto del recuerdo. Y sí, definitivamente qué ganas de poder seguir esta conversación por un ratito más. Las personas que vivan en Ciudad de México o en estados aledaños, lunes 25, martes 26, jueves 28, nos vamos a ver en el Museo Memoria y Tolerancia. Vamos a tener distintas mesas. Si gustan comprar sus boletos para el foro, para las actividades presenciales, será una serie de actividades de aforo reducido, pero vamos a platicar justo de creadores de contenido, cómo están reinventándose varios medios y periodistas para depender menos de los medios tradicionales, por llamarlo así. Vamos a platicar sobre qué viene, digamos, para los próximos meses en Brasil, en Colombia y en Nicaragua, que tienen elecciones próximamente. Vamos a tener una serie de mesas muy interesantes, entonces están todas Jordi, invitados. necesitamos una mesa, bueno, no una mesa, un curso de Elda sobre el newsletter. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Créeme que aquí lo recibimos con gusto, pero para mí es así como ruso. Entonces sí necesito una explicación con peras y manzanas. Me parece fantástico. Una de las cosas que no pensábamos hace 10 años que íbamos a estar haciendo, y aquí estamos. Así que, pues, será un placer. Bueno, Jordi, ¿qué tenemos que hacer para la foto y para cumplir con tus... Yo les indico que cuando sonríen, Aldous, Karina, Alberto, Mar Bobadilla, María, Mariana, Blanca, si gustan prender su cámara, este es el momento, les voy a dar 4 segundos. 3, 2, 1. Bueno, sonrían. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, una más, porque Mariana Blanca ahí la puso hasta el final, entonces va una más para darle chance. Qué gusto que estés aquí, Mariana, que conste que no la trajimos de acarreada, ¿eh? Está por gusto. Está por gusto. 1, 2, 3. Bueno, pues muchísimas gracias, Elda. Daniel, qué gusto que te hayas conectado. Enrique, muchísimas gracias por escuchar sus reflexiones. Y a todos y todas que sigan disfrutando el foro, tengan una bonita noche y nos estamos viendo por ahí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Juan Luis.